Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Sergio en Debates, donde tú tienes la palabra. Hoy con una invitación maravillosa que nos hace el Colegio Richmond, a quien pido por favor un fuerte aplauso para ustedes, muchachos, mil gracias. Hoy con un tema supremamente interesante, cómo se informan los jóvenes hoy en día, a través de redes sociales, plataformas, periódicos, cómo se informan. Por eso le hacemos la pregunta a Álvaro. Álvaro, bienvenido a la Sergio en Debates y cuéntanos, ¿cómo se informan los jóvenes? Gracias. El medio más importante, en mi opinión, son las noticias por televisión, porque es el estímulo que te hace investigar en las redes sociales, y eso hace que las redes sociales aumenten en popularidad en crear debates políticos. ¿Qué noticiero ves, Álvaro? RCN. Muy bien, opiniones de los jóvenes. También le agradecemos y le damos la bienvenida al profesor internacional Gabriel Pastor Mayo, profesor de la Universidad Sergio Arboleda. Profe, mil gracias por estar aquí en la Sergio en Debates. Gracias por la invitación. ¿Qué o cómo mejor se están informando los jóvenes hoy en día? Yo estoy de acuerdo con Álvaro que la televisión sigue siendo el gran disparador, pero notoriamente las redes sociales es un gran instrumento para informarse. No en vano, los grandes medios de comunicación están apostando en los últimos años a estas redes sociales y más de la mitad del tráfico del consumo de noticias de los medios tradicionales proviene de las redes sociales. O sea que este es un instrumento muy importante y es básicamente o muy utilizado por los jóvenes. Juan, ¿por qué los jóvenes están tomando esa alternativa de informarse a través de las redes sociales? ¿Y cuál red social es la que tú utilizas para informarte? Pues yo creo que los jóvenes hoy en día están utilizando la televisión, ya que es lo que más se usa. Y aparte, es de donde consigue toda la información que viene de las redes sociales y se resume y se presenta al público. ¿A través de alguna red social te informas? Sí. ¿A través de cuál? Facebook. ¿Cómo? Yo sigo la revista Semana, entonces ahí me voy informando acerca de todo el Tratado de Paz. Importantísimo este tema, ¿no? Los jóvenes, quién lo creyera, están mirando temas interesantes como por ejemplo el proceso de paz, profesor Mayo. Exactamente, y lo interesante de ver este proceso es que es absolutamente dinámico. Cuando yo hace 10 años ingresé por primera vez a Internet, no ingresaba por la red social. ¿Por qué ingresaba? Iba directamente al periódico. A los 5 años apareció todo este fenómeno de Google y entraba a través del buscador. Y hoy entro a través de las redes sociales. Quiero decir, no creo que esto quede estancado acá, sino que tenemos que prever que va a haber una evolución, que no sabemos hacia dónde, pero insisto, la red social es muy importante y para el proceso de paz fue extremadamente importante. Y para volver a reforzar lo que decía Álvaro, los últimos datos que tenemos de un estudio que hizo la Universidad Javeriana demuestran que el 94% de los ciudadanos que se informaron del proceso de paz lo hizo a través de la televisión y luego siguieron profundizando a través de Internet. Y hablamos de la historia de este proceso. Casi 3 años estaremos cumpliendo en este momento desde que se iniciaron los diálogos. Tengan la seguridad. Yo les garantizo que esa paz la vamos a conseguir. Venían a saludar la paz y no a descargar bombas. Quienes votamos por el no tienen un elemento común. Todos queremos la paz. Santiago, ¿por qué los jóvenes ya no utilizan los periódicos como lo hacían antes? ¿Por qué crees? Pues es una facilidad de alternativas que puedes tener a través de los medios sociales, tales como la televisión, lo que es Facebook, Twitter, aunque en una red social lo que se ve es un medio parcializado, hacia un lado. Se ve enmermelado y se ve la opinión pública, por lo cual en cualquier medio que tú puedas ver, sea RCN, sea Caracol, cualquier medio, tú tienes que investigar es por tu propio medio, porque tú en cualquier red, sea Twitter, sea Facebook, tú lo único que vas a ver es la opinión pública. O sea, según ese orden de ideas que tú argumentas, ¿las redes sociales desinforman? No es que desinformen, sino que dan es lo que da la opinión pública. Pues tú puedes ser una persona de extrema derecha o extrema izquierda y lo que publiques en cualquier parte, sea Facebook o Twitter, lo vas a poner desde tu punto de vista, por lo cual un mejor medio de informarse es por su propia cuenta, no viendo las redes sociales. Mil gracias, Santiago. Profe, interesante esta acotación, y ya estamos hablando con términos, ¿sí?, de un público de las redes sociales enmarmelados y una serie de cosas. Exactamente, que ya los estudiantes hay un lenguaje propio. ¿Cierto? ¿Por qué se da esto? Y bueno, creo que lo que dice también el estudiante es muy importante por esta razón. Las redes sociales también se presta para lo anónimo, se presta para dar mensajes agresivos y de falta de respeto hacia los demás, y en definitiva eso le quita credibilidad a la información. Un asunto que está ocurriendo acá, que cuando uno se quiere informar verdaderamente sobre un caso, termina yendo a los medios que uno le da credibilidad, a los grandes medios tradicionales que también están utilizando estos nuevos mecanismos y las nuevas herramientas de información.
¿De qué temas se informan las juventudes hoy en día? Buenos días. La verdad, la juventud de hoy en día se informa de muchos temas en particular. Yo personalmente me informo mucho del proceso de paz porque me parece un tema muy importante que está afectando a todo Colombia. Y me parece que las redes sociales han sido un excelente modo de informarme. ¿Por qué? Porque si tú sabes buscar, vas a encontrar información correcta, información muy válida, y va a ser muy útil y te vas a informar muy bien. Entonces a mí me parece que las redes sociales, por ejemplo, yo sigo en redes sociales la revista El Tiempo, ¿sí? Y me gusta mucho, tiene puntos geniales, muy válidos, entonces me gusta mucho para informarme. ¿Quién creyera, profesor Pastor Mayo, que los jóvenes hoy en día iban a mirar el proceso de paz y no, por ejemplo, de deportes o, no sé, de alguna película o algún estreno? ¿Por qué se presenta este fenómeno? No hay que engañarse. Hay un estudio muy bonito que se hizo en Estados Unidos, hace 2 años, se presentó ahora en español, que se llama Las brechas de las noticias. Lo que esto está demostrando es que en términos generales, en promedio en el año, todos nos interesa una información que los medios no están priorizando. ¿Cuándo ocurre el cambio? ¿Cuándo nos preocupamos por problemas? Cuando estamos en el medio de un asunto muy importante, una elección, el plebiscito por el proceso de paz, pero cuando ese pico pasa, volvemos a caer. ¿Y con qué nos enganchamos? Con los deportes, con el espectáculo, con el entretenimiento. Entonces, cuidado, existe una brecha de las noticias en su globalidad, es decir, que hay una agenda periodística que considera cuáles son los temas importantes y lo que el público luego decide consumir. Lo que pasa es que ahora estamos en una coyuntura muy especial, pero cuando pase esta coyuntura, volvemos otra vez a consumir en promedio los mismos tipos de temas. Natalia, ¿tú te informas solo de política o también te interesan otros temas? Pues personalmente no me informo solo de política, pero me parece que es uno de los aspectos más importantes, porque si nosotros que somos los jóvenes no nos enteramos, entonces ¿quién? El país depende de nuestras decisiones, el futuro está en nuestras manos. Siendo la política una de las cosas más importantes, no es lo único. Como mencionaba anteriormente, los deportes, el espectáculo, también son cosas de las que debemos estar informados, porque pues como jóvenes tenemos que tener información de todo tipo. ¿Es válida esta información, es de calidad esta información a través de las redes sociales? Bueno, eso es algo que depende, porque como han dicho mis compañeros anteriormente, la información la manipulan mucho. Entonces tenemos que investigar, como mencionaba mi compañero Santiago, los diferentes puntos de vista y qué es lo que está pasando, porque si nosotros no lo investigamos, pues no vamos a tener la certeza de que eso verdaderamente está ocurriendo. Santiago, ¿cuál es ese medio que prefieres y por qué? Pues uno de mis medios favoritos es la televisión y la radio. Claro que en la radio tú siempre ves un punto de vista, tú no ves ambas partes. La radio es el medio menos imparcial que hay, porque se ve el punto de vista y en verdad se ve la mermelada que se le ha dado por parte de diferentes grupos y diferentes pensamientos políticos. Uno de mis medios favoritos es la televisión y a través de las entrevistas. Todos los domingos y sábados me doy la oportunidad de ver con mi papá La Otra Cara de la Moneda, que es dirigido por el presentador Juan Lozano, que es una entrevista que a ti te da 2 puntos de vista acerca de personas que han votado sí al plebiscito, han votado no al plebiscito, y de sus puntos de vista, de extrema izquierda y de extrema derecha, por lo cual siempre he visto un punto totalmente imparcial, y tú en esas entrevistas es en donde te llegas a enterar de diversas cosas. El Colegio Bilingüe de Richmond nos abrió las puertas de sus instalaciones para compartir las opiniones de sus estudiantes sobre temas políticos. Estos no dudaron en contarle a las Sergen debates cómo son las dinámicas de información en su familia y la participación política de los jóvenes. Nosotros somos las futuras generaciones que van a participar en estas votaciones y las elecciones de cualquier tipo de cosas, entonces hay que tener conocimiento sobre esto para generar un pensamiento sobre hacia qué lado está uno inclinado, y para más adelante, cuando uno tenga la edad para participar en este tipo de votaciones, uno poder votar con lo que considere, teniendo en cuenta que ya tiene uno la información correcta. Es necesario que nosotros desde una temprana edad ya tengamos en nuestra cabeza como una idea sobre lo que nos podemos afrontar en futuras ocasiones. Que los jóvenes somos el futuro del país.
en las noches se sientan y se conversa un poco de lo que ha pasado en el día acerca de la política, los procesos de paz y todo lo demás. En el grupo de la familia WhatsApp siempre hay discusiones, siempre hay debates, no siempre terminan muy bien, pero sí se habla del tema. Lo compartimos cuando hacemos reuniones familiares, damos nuestra opinión, dialogamos, discutimos y cada quien toma su postura independientemente de lo que digan los demás. Los jóvenes no pueden interactuar mucho, creería yo, porque aún no tienen la mayoría de edad para votar y todo eso, pero creo que proyectos escolares y investigaciones que hacen pueden informarse más sobre eso. Interactuamos con la política de manera más virtual, en cambio los adultos son más tradicionales y ellos lo hacen por medios como el televisor, la radio, que es lo que ellos estaban acostumbrados en su época. En cambio nosotros ya tenemos más dispositivos con los cuales hacerlos, como las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, y como eso es lo que estamos acostumbrados nosotros, es lo que usamos. Por ejemplo, las Facebook, Twitter y demás nos ayudan a realizar como saber más sobre este tema. Y llegando acá, por ejemplo, al colegio, sé que muchos en una clase de sociales empiezan como a debatir, como no, pero yo no estoy de acuerdo porque vi esto en tal parte, en tal otra, y entonces así como que nos ayuda. La educación desde las aulas de clase será el pilar para que los jóvenes construyan un pensamiento crítico responsable, que a su vez determinarán las decisiones del país. Interesante que los estudiantes estén viendo esta serie de programas que, vuelvo y repito, como dice Santiago, les da como que las dos vías, por el sí o por el no, en el caso pues del plebiscito o rojo o azul, en fin. Es interesante este fenómeno que se presenta con los estudiantes. Exactamente. Yo lo que veo sobre esto es que la televisión ya tiene un largo camino recorrido, pero notoriamente después del 11 de septiembre del 2001, la caída de las Torres Gemelas, el poder de la imagen es muy importante a la hora de nosotros creer en esa verdad. Lo que no vemos, lo creemos. Y eso es un dato muy importante. Es decir, hoy la imagen tiene un poder que como no tuvo antes, y nosotros apelamos a estos medios como la televisión porque creemos que lo que vemos es la realidad. Sea una entrevista, sea un documental, entonces ese poder de la imagen está pesando mucho en estas decisiones que estamos escuchando. Álvaro, en las casas, en el momento de la cena, en ese ritual que todos tenemos en la noche, que nos encontramos con los papás, con los hermanos, ¿debaten acerca del tema del día, la noticia del día? Bueno, yo no vivo con mi papá ni con mis hermanas, vivo con mi mamá, pero en el grupo de WhatsApp siempre hay debate. ¿Tienen un grupo de WhatsApp de toda la familia? Sí. Y ahí hay un debate. ¿Cómo es eso? Bueno, todo comenzó cuando estaba cenando con mi mamá y sacaron la noticia del proceso de paz. Y el grupo de WhatsApp se volvió un medio de debatir, empezando porque yo estoy a favor del proceso de paz y toda mi familia no. Entonces es curioso. ¿Tú vas en contra de tu familia? Sí. Ellos van a favor del no y tú vas a favor del sí. Perfecto. Y entonces, ¿cómo es ese debate? ¿Se envían mensajes, se envían, como decía Santiago, memes? ¿Cómo es esa dinámica? Bueno, la mayor parte del grupo son puras columnas y un 10% son sátiras. Y pues mi papá hace chistes del sí al proceso de paz, manda caricaturas, pero yo siempre los contraigo. Ok, profe, mire, el WhatsApp no solo es para cuadrar citas, ni para pasar, no sé, mensajes a través de, por ejemplo, en el caso de los colegios, de un trabajo, sino también para debatir en las familias. No, es muy interesante lo que se está planteando, pero yo lo que quiero ver, a ver si todos nos podemos imaginar esta idea. En la década de los 20, y pongo Estados Unidos como un ejemplo, en los 30, pensemos en lo que fue todo el gobierno de Roosevelt, ¿qué hacía la familia? Había una gran radio puesta en el living de la casa, enorme, de madera, y todos se quedaban alrededor de la radio escuchando la radio. Luego pasó lo mismo con la televisión, todos en el living de casa mirando la televisión. Pero hoy, como hablábamos antes de lo que es la televisión a demanda y todo este fenómeno de Internet y de las nuevas tecnologías, hacen que el consumo de medios es absolutamente individual. Porque lo que está contando el compañero sobre WhatsApp, ¿qué pasa? Él está solo con su tecnología en su dormitorio, su papá en su oficina, pero ya no tenemos esa reunión familiar
con el medio de comunicación, sino que ese consumo es absolutamente individual. Y esto es un cambio revolucionario. O sea, ha cambiado ese ritual de reunirnos y ya lo podemos hacer a través de las plataformas. ¿Usted mira la televisión con su papá? No. No puedo. No puedo. Y bueno, esto cambió. Hoy tenemos ese consumo. Yo tengo Netflix, como hablábamos hoy más temprano, y miro mi serial en mi tableta. Mi hija está en su dormitorio mirando su serial, Netflix en su tableta. Es decir, cada uno está consumiendo. Capaz que hasta la misma... Eso es interesante. Capaz que estamos todos mirando lo mismo, pero cada uno en un espacio individual. Interesante punto de vista y bueno, pues ese ritual en la casa de Juan se sigue presentando. ¿Hablan en la cena acerca de la noticia del día o también es por WhatsApp? No tanto en la cena, sino que siempre los domingos vamos a la casa de mis abuelos. Y pues los abuelos por parte de mi mamá son liberales y pues los de mi papá son conservadores, entonces tienen dos puntos de vista diferentes y empiezan a decir, pero fue raro porque mi abuelo siendo conservador está yendo por el no. Okay. Y también mi abuelo por liberal, o sea, por primera vez los veo ¿Están de acuerdo en algo? Sí. Ah, buenísimo. Entonces el debate es chistoso porque mi papá es el único que da por el sí. Entonces son Es como bien todos contra mi complicado. papá. O sea, debe ser bien incómodo el almuerzo los domingos. Un poco. ¿Cierto? ¿Cómo es ese debate y esa información en la familia, esa noticia del día? Estamos hablando del plebiscito, estamos hablando de diferentes temas, por ejemplo ahorita de deportes, se vienen los partidos de la eliminatoria. ¿Cómo es ese tema, precisamente ese debate? Bueno, primero que todo, yo pienso que esa reunión familiar no tiene que existir, sino que uno mismo es el que la crea. Uno es el que decide si alejarse o acercarse a la familia. Los medios de comunicación no me parecen los que alejen a las personas, sino nosotros mismos somos los que nos encerramos en esa idea. Charlie no cree en el proceso de paz. Claro que yo sí creo en eso, Dani. Lo que pasa es que no hay para qué tragarse tantos sapos. La verdad no se negocia, la verdad es un derecho de las víctimas y de la sociedad. Todo lo demás que hemos acordado es positivo, Yamil, que haya más desarrollo rural integral, que se actualice el catastro, que se invierta en el campo, pero eso es un poco poesía. Continuamos trabajando, examinando hipótesis. Vinieron luego los 6 juristas que contribuyeron con la adopción de ideas nuevas. Me gustaría preguntarte, a partir sobre todo de la edad que están ustedes, que socializan mucho con los amigos, ¿cómo hacemos para trasladar todo esto a las amistades? Esta tolerancia, este respeto, esta discusión, manteniendo cierto nivel de información y de respeto hacia la opinión contraria del otro. ¿Qué está pasando entre ustedes como generación a la hora de volcar todas estas ideas? Bueno, pues la verdad es bastante complicado entre compañeros, entre amigos, lo que sea, familiares, porque no respetamos la opinión del otro. Y ahí es cuando empieza el problema, porque como no nos respetamos, no sabemos qué es lo que quiere si el otro, y tal vez estemos de acuerdo, pero no escuchamos. Y ese es un problema muy grande. Cuando, digamos, acá todos, las 6 personas que estamos acá del salón, no dicen cosas irrespetuosas que no son válidas porque todos tenemos una opinión diferente. Mateo, ¿cómo es el debate en casa? Bueno, pues el debate en mi casa es siempre en la cena, pero no pensamos como en el presente, pensamos en el futuro. O sea, ¿qué llegaría a pasar si hubiera ganado un sí? Y pues antes hubiéramos pensado si hubiera ganado un no. Entonces pensábamos qué cosas nos puede traer un sí y qué cosas buenas nos puede traer un no, y así viceversa. Y hablamos también sobre deportes y más cosas. Vemos el lenguaje, ¿no? Ya muchos toman el lenguaje de los diferentes líderes políticos, profesor, ¿por qué? Y bueno, porque los líderes políticos son referentes en la sociedad, que los vemos a través de esos medios de comunicación, donde hay una palabra que acá aparece explícitamente o implícitamente por parte de los medios, que yo he escuchado hablar de manipulación, he escuchado hablar del poder de los medios. El mermelado. Exactamente. Entonces, cuando uno se pregunta realmente hoy, con el desarrollo tecnológico que tenemos, con el desarrollo de Internet, hasta qué punto es posible esta manipulación cuando podemos llegar a conocer todos los puntos de vista que existen en una sociedad. Hace muy poco leí un libro muy interesante sobre el tema de la verdad de los medios y el gran problema que nosotros tenemos es la expectativa que tenemos sobre cómo se reflejan los hechos en los medios. Pongo el ejemplo del resultado del plebiscito.
¿Quién pensó que iba a ganar el no? Absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque las encuestas mostraban otra cosa. Ahora, ¿esto quiere decir que los medios mintieron? Los medios no mintieron. Los medios consignaron una realidad que estaba reflejada en la propia sociedad. Para que vean cómo este es un tema muy complejo y uno hoy puede decir, los medios mintieron porque dijeron que en el plebiscito iba a ganar el sí y eso no ocurrió. No, era la realidad, la fotografía de ese momento. Si nosotros fuéramos periodistas en la Edad Media y yo le decía que la Tierra no es redonda, yo hubiese estado mintiendo absolutamente. Era lo que la verdad científica en ese momento revelaba o se creía y los medios consignan lo que está pasando en la sociedad. Pues agradecerle a Mateo, a Natalia, a Andrés, a nuestro invitado, al profesor Gabriel Pastor Mayo, a Santiago, Juan, a Álvaro y mi nombre es Felipe Rojas Azula, quien les dice mil gracias por haber estado aquí en la Sergio en Debates desde el colegio. Ritmo, por favor, un aplauso para ustedes, muchachos, mil gracias. Esto fue la Sergio en Debates, donde tú tienes la palabra. Mil gracias y hasta pronto.